los evangelios, la ministración le correspondió al Hijo. Todos entendemos que Él ascendió y fue llevado a la eternidad. Y Esteban, en el capítulo Hechos 7 del libro de Hechos, él observa cómo está Jesús sentado a la diestra del Padre cuando Él está siendo martirizado. Pero a partir de Hechos 2 desciende a la tierra el precioso Espíritu Santo. Déjame decirte que en estos momentos está entre nosotros el Espíritu Santo, y Él es el comisionado para direccionarnos, como lo dice muy bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando se refiere a lo siguiente: y los hijos de Dios serán guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es importante que tú tengas una amistad, una relación con el Espíritu Santo, que tú le conozcas, que tú y yo tengamos la garantía de que hemos recibido un bautismo del Espíritu Santo. Es tan serio que Jesús resucitó y estuvo 40 días en la tierra, y antes de ascender encomendó estas dos direcciones. La primera, ir y hacer discípulos, y la segunda, esperen la promesa. Recuerden que los apóstoles se fueron a ese lugar, al aposento alto, para estar ahí durante 10 días inamovibles, sin moverse. Solo tenían que estar ahí esperando la promesa del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, y obviamente ahí no es la predicación, pero estoy poniendo este contexto. Qué importante es mantener la sensibilidad a la presencia de Dios. ¿Te has dado cuenta que los seres humanos tienen por naturaleza ser sensibles? Como por ejemplo, ¿qué? Cuando tú vas a una casa y en la casa hubo una discusión en el matrimonio, hubo un pleito, una tensión, y tú entras a esa casa, ¿cómo se siente el ambiente? Y no eres espiritual, pero sentiste ese ambiente, porque sí eres espiritual. Pero tenemos la tendencia a sentir las cosas oscuras. ¿Por qué no tienes la tendencia a sentir las cosas del Espíritu Santo, las cosas del reino de Dios, las cosas gloriosas que son claves? Ahora, el enemigo tiene la estrategia de romper nuestra sensibilidad, precisamente para que no tengamos esa conexión y esa relación. Bien lo habla Efesios capítulo 4, cuando dice, y creo que no nos hemos dado cuenta del peligro de perder la sensibilidad a las cosas de Dios, pero la Biblia dice en Efesios 4 que después que perdieron toda sensibilidad, así dice ese texto. ¿Cuál fue la consecuencia después de que los éfesos perdieron la sensibilidad? Después de que perdieron toda sensibilidad, y vayan conmigo, no es el tema, no es la predicación, pero te tengo que decir este texto, Efesios 4, para que no digan que es rollo del pastor Héctor Andrade. Efesios 4, quiero que leas lo que dice el versículo 19. Mira lo que dice el versículo 19. Vamos a leerlo en voz alta. Los cuales después que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. Obviamente se está refiriendo a todo lo que es el reino de Dios, a todo lo que tiene que ver con presencia de Dios, a todo lo que tiene que ver con el carácter de Cristo. Mira la consecuencia de que tú pierdas sensibilidad a Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿cuál es la consecuencia? Se entregaron a la lascivia para cometer ¿con qué? Con avidez, avivamiento, con una fuerza. O sea, la consecuencia de perder sensibilidad de las cosas de Dios es que tú te vas a convertir en un apasionado por el pecado. En otras palabras, te vas a restregar, no sé si se entiende esa frase, el pecado. Lo vas a disfrutar con una fuerza, pero consecuente de que perdiste la sensibilidad a las cosas de Dios. Por eso qué importante es lo que habló su pastor al principio: atentos a la palabra, no distraídos.
esa disciplina de buscar a Dios es clave para nunca perder la sensibilidad. Pierdes la sensibilidad a Dios, estás frito. Dicen los que saben que el hombre apasionado por Dios solo dura de 5 a 8 años viviendo constante. ¿Y la consecuencia cuál es? Que de pronto empieza a decaer su constancia, su búsqueda, obviamente su sensibilidad. No es la predicación, pero sentí de parte de Dios que tenía que colocar esta expresión y todo lo que hablé. Lo que quiero hablar es que ocurrió un avivamiento de los más brutales, y me encanta la frase que usa Lloyd Jones en su libro de avivamiento como una de las mejores definiciones de avivamiento, cuando se refiere a lo que habla Habacuc en el capítulo 3. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué más dice? Hazla conocer. Pero en una versión que él capturó de la King James, la versión King James, que recordemos que es una versión inglesa, y uno de los mejores teólogos ingleses siempre le han dado muy buena seguridad a la versión King James. Entonces, en esa versión dice la frase actuar, actuación, aviva tu obra, hazla conocer. Ahora, no va a tener tiempo de abordar ese texto, pero él dice, en otras palabras, es un avivamiento, es ver actuar a Dios en la tierra. Yo no sé cuántos han ido al Santiago Bernabéu y llegan autobuses y se bajan corriendo todos los pequeños y van con una velocidad para ver ahí en el estadio el momento en cuando va a entrar su ídolo y va a entrar en acción. ¿Te imaginas la mirada de esos niños cuando entra al campo porque va a actuar su ídolo? Algunos niños se quedan con un rostro así de... No, si mi hijo viera cuando Cristiano Ronaldo estaba en su más alto nivel, si mi hijo Rael lo viera, él haría esto. Yo no sé cuántos aquí les encantaría ver actuar a Dios en su vida, ver actuar a Dios en su matrimonio, ver actuar a Dios en su salud, ver actuar a Dios en sus finanzas, en su economía. Claro, yo sí quiero ver actuar a Dios en mi iglesia, en mi ciudad, en mi estado, en mi nación. Y tú quieres ver actuar a Dios en Lucena. Bueno, de los tantos avivamientos que han ocurrido, como el avivamiento de Gales con Evan Roberts en 1906, dice que el domingo era el día más fuerte futbolísticamente en Gales, que ese día se cerraron los estadios porque toda la gente iba a reunirse a adorar a Dios. Y qué increíble lo que ocurrió con Evan Roberts, ¿verdad? Que tuvieron que mejor ya no hacer nada de reuniones de futbolísticas ni de entretenimiento los domingos, porque la gente prefería buscar a Dios. Sí entendemos que muchos de estos de hombres de avivamiento no terminaron muy bien, pero qué glorioso fue lo que vieron cuando actuó Dios, ¿verdad? Lo mismo pasó con William J. Seymour. Pero en este momento que voy a describir, lo que voy a leer es uno de los avivamientos más poderosos para mí, que ocurrió nada más y nada menos con la persona de Jesucristo. Léalo conmigo en Mateo capítulo 14, versículo 13. Mira lo que dice este versículo. Aquí está a punto de explotar un tremendo avivamiento, una tremenda manifestación del reino de Dios. Mateo 14, versículo 13. Léalo conmigo. Oyéndolo Jesús, ¿qué dice? Se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto, y cuando la gente, ¿qué dice? Lo oyó. Mira lo que empezó a hacer la gente de toda Andalucía. Empezó a salir de sus casas a pie desde sus ciudades, se fueron caminando,
Versículo 14. Y saliendo Jesús, ¿qué dice? Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y empieza esta tremenda manifestación. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Eran multitudes. Era el rey manifestando su gloria. Versículo 20. Perdón, versículo 14. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que ellos estaban enfermos. Qué momento, multitudes. La gente dejó su casa, fue caminando. Imagínate que toda la gente de alrededor de este lugar, de los pueblos de este lugar, venga caminando a esta iglesia y tengamos las calles llenas de personas allá afuera, porque está ocurriendo una administración del Espíritu Santo de nuestro amado Jesús. Y cuando tú te enfrentas a un movimiento de este calibre, donde Dios empieza a operar, claro que por supuesto que sí, te vas a enfrentar a gastar mucho dinero, porque vas a tener que pagar el auditorio, vas a tener que buscar el mejor salón. El último avivamiento que ocurrió en Estados Unidos, yo hablé con uno de los líderes, dice que se gastaban diarios $5,000 y Dios proveía. Porque cuando Dios hace algo, Él es el proveedor, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en pandemia fue la etapa de la crisis más fuerte para la iglesia, porque la gente no se congregó, muchos, pero fue cuando Dios me dio a mí 1 hectárea y Dios me permitió comprar una pantalla LED para la iglesia. O sea que yo en pandemia vi más la mano de Dios, porque para los que estamos caminando en el reino de Dios, en la voluntad de Cristo, todas las cosas son para nuestro bien. ¿Alguien dice amén? Y algo así empezó a ocurrir. Cuando tú quieres ver un avance de Dios, te vas a enfrentar a desafíos, te vas a enfrentar a situaciones complicadas, imposibles humanamente a nuestras habilidades, capacidades. Claro que sí, tu fe va a ser confrontada. Claro que sí, nuestros equipos, nuestros colaboradores se van a cansar. ¿Sabes qué es lo que ha detenido los avivamientos en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Cansancio. La alabanza todos los días. A mí me tocó estar con un hombre de avivamiento, John Arnott, y él estábamos sentados en una sala. Fue explosivo su movimiento, el movimiento de Dios en Canadá con él. Fue tan explosivo que en un año pasaron de 300 miembros a 5,000 miembros. Dios les dio para comprar un auditorio precioso que ellos tienen ahí. Yo he caminado en ese auditorio, increíble, glorioso. Pero escucha, él le preguntó enfrente de mí a un pastor que fue a esas reuniones. Le dijo: ¿te acuerdas quién predicó el día que tú fuiste? Y él dijo: no me acuerdo. Dice: porque humanamente yo ya no pude ministrar después de 3 meses diarios. ¿Te cansas? La alabanza, habían como 5 equipos. Y se dice que ese movimiento del Espíritu Santo duró 5 años diarios. ¿Te imaginas reunirte aquí todos los días, 5 años? ¿Cómo estaría la alabanza? ¿Cómo estarías tú, los que cantan todos los días? A lo mejor aguantas una semana. Claro que un movimiento de Dios, claro que un de repente de Dios, claro que un desatar de Dios va a traer algo así. Tu equipo se va a exponer, nosotros nos vamos a cansar. Y sabes quiénes frenaron el avivamiento de Jesús, porque aquí está ocurriendo un avivamiento, las multitudes, la gente sana, gente por todos lados siendo ministrada por el Rey. Jesús está ministrando. ¿Sabes quiénes pararon el avivamiento de Jesús? ¿Quiénes crees? Los discípulos. Híjole, ni Jesús se aguantó, ni Jesús pudo con ellos. Está tremendo esto, A mí me da tanta risa o sea, no puede ser. Jesús ni había dicho nada, Él estaba ministrando a la gente. Mira lo que dice Mateo
capítulo 14, versículo 15. Cuando anochecía, porque Jesús se la aventaba largas las reuniones, ¿ok? ¿Qué dice? Se acercaron a él sus discípulos. Ay, qué onda con estos discípulos. Mira lo que sigue diciendo el texto. A él sus discípulos diciendo, ¿qué dice? El lugar desierto. Hey, Jesús, el lugar está desierto, Mira lo que le están diciendo los discípulos. Y la hora ya pasada, ya te tardaste mucho predicando, Jesús. Ni Jesús escapó. Despide a la multitud. ¿Qué más dice? Para que se vayan por las aldeas, para que compren de comer. ¿Cómo ven? Frenaron a Jesús, le pararon el tiempo, le dijeron ya no prediques, mientras la gente estaba siendo sanada. ¿Y por qué? Porque los discípulos pensaron en que tú deberías de comer, que hay cosas que se tenían que seguir desarrollando en la cotidianidad. Y yo te hago una pregunta: ¿de veras estás dispuesto a ver la mano de Dios? ¿De veras quieres que Dios traiga una visitación a tu casa? Seguramente, ¿veras? Porque Jesús rompe los programas, Ahora, ojo, en medio de todo este desgaste, porque estaban en el desierto, porque ya llevaban varios días, en medio de todo este desgaste emocional, los discípulos no han comido, porque seguramente también ellos le dijeron a Jesús, ya para, que la gente se vaya a comer, porque también ellos ya traían hambre. Escucha esto: en medio de todo este cansancio, Jesús les pide irse a otra campaña. Mira, vamos a leer Mateo 14, versículo 22. Vamos a leer el versículo 22. ¿Qué dice? Enseguida, ¿qué dice? Jesús hizo a sus discípulos, ¿qué dice? Entrar en la barca, ojo, e ir delante de él. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús? Ya se terminó la campaña de avivamiento acá en el desierto, ¿ok? Ahora Jesús te agarra y dice, ahora vente. Sigue la otra campaña, No, yo sé que estás cansado, pero necesito que sigas picando caña, piedra. Dile al que está a tu derecha, izquierda: así que no te quejes con el pastor, cuando te pone a chambear. Ay, pastor, pues si ya oré ayer, pues órale, vámonos a la siguiente reunión. Ay, pastor, pero si ya hicimos el domingo, pues mañana tenemos discipulado. Gracias. ¿De dónde creen que lo aprendimos? En el reino de los cielos no hay flojos. De hecho, Dios te pide a ti que trabajes 6 días y 1 descanses. ¿Alguien dice amén? Ahí como que sentí que los flojos sintieron un ataque. Dile al que está a tu derecha, izquierda: esta piedra me pasó rozando, pero te pegó a ti. Dios bendice el trabajo. Dios nunca va a bendecir un corazón de flojera. Yo estoy aquí predicando, pero mientras estoy aquí estoy mandando correos, estoy teniendo reuniones vía Zoom, vía telefónica. Dios bendice cuando tú eres una persona activa, persona que eres disciplinada, que te metes, que te enfocas. Alguien tiene que decir amén a eso. Ahora, fíjate qué nivel tenía Jesús. Aunque pareciera que esta es una conferencia para líderes, ahorita vas a entender que no. Dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos, ¿qué dijo? Entren a la barca. Entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera.
¿Qué hacía Jesús? Entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí me gana Jesús. No, qué bárbaro Jesús, porque despidió a toda la multitud. Haga de cuenta que se puso allá afuera y a todos los hermanos: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pues ¿cuánto se tardó? No, hombre, yo termino el domingo la predicación allá en Pachuca y les digo a todos: Dios les bendiga. Mira lo que hizo Jesús cuando terminó una reunión, cuando terminó un discipulado, cuando terminaba de hacer iglesia. Mira lo que hacía. Generalmente cuando la mayoría de los que hacemos congresos, eventos, terminamos de hacer congresos, eventos, generalmente terminamos y nos vamos a descansar. Jesús no hacía eso. Mira lo que él hacía. Marcos capítulo 6 versículo 46 y 47. La misma historia, otra perspectiva, otro evangelio, pero el mismo suceso. Y después de que hubo despedido, ¿qué dice? Se fue al monte a orar. Qué bárbaro Jesús. Marcos capítulo 6 verso 46. Se fue al monte a orar, y ojo, y venir la noche, y al venir la noche, este es el tema, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. ¿Cuántos entendemos que la obra de Dios pesa, cansa, desgasta? Los primeros días que tú sirves, que tú te involucras en la iglesia, felices, el ánimo, la actitud. Pero al año, como que ese ánimo decae. El que limpia los baños, el que nos ayuda a limpiar, el primer año increíble, pero después decae su actitud y dejan de servir muchos, dejan de involucrarse. O algunos mejor ni se quieren meter en el servicio, porque saben que es cansado, que demanda compromiso, que demanda tiempo, que demanda responsabilidad. Mientras Jesús estaba orando en el monte, después de que despidió a toda la multitud, mandó a los discípulos para que se adelantaran para la siguiente cruzada, para las siguientes noches de avivamiento. Pero los discípulos ya estaban agotados, cansados, pero no solo estaban ya agotados, sino que ahora estaban remando en viento contrario. Mira lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 6 versículo 48. Y viéndoles remar, ¿qué dice? Con gran fatiga, porque el viento les era contrario. De pronto el que tú estés en el ministerio, de pronto el que tú estés conectado en la iglesia local, de pronto de que tú estés comprometido con la vida de la iglesia en este lugar, llega un momento en que a lo mejor por las actividades, las reuniones, estás agotado, porque aparte de que estás aquí sirviendo o estás involucrado o estás haciendo vida de iglesia, aparte de esto, tú eres alguien que está enfrentando la realidad de la vida, trabajando, buscando el recurso para pagar el piso, la renta, lo que sea, el carro, el alimento, y de pronto te puede venir un viento contrario. Agrégale a que ya estabas agotado enfrentando esta situación opresiva, y ahora viene una guerra, una situación más complicada, más difícil, porque nadie de los que estamos aquí nos escapamos a estas circunstancias. Los discípulos se encontraban en ese momento cansados, en gran fatiga. Ahora vino un viento contrario. Hay vientos contrarios que de pronto golpean en los matrimonios, y esos vientos contrarios hacen que nuestra manera de servir en la iglesia sea todavía aún más cansada y más agobiante. Mira lo que sigo leyendo. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, ¿qué dice? Andando sobre el mar. ¿Y qué quería hacer Jesús? Adelantárseles. Qué tremendo Jesús. De por sí fue el último en despedirse de todos y hacer iglesia, ¿verdad? Y después de eso, él no se fue a descansar, se fue a orar. Y después de eso, se les quería adelantar para él ser el primero en servir. Qué bárbaro, qué ejemplo.
Mira lo que sigue, verso 48, sigo leyendo. Y se les quería adelantar la misma historia. Váyase conmigo a Mateo 14. Váyase conmigo a Mateo 14, versículo 26. El mismo momento, el mismo suceso. Mateo 14, versículo 26. Mira lo que dice este texto. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron diciendo, ¿qué? Un fantasma. Ya me imagino a los apóstoles ahí. ¡Ah! Dieron voces de miedo. Ojo, quiero decirte qué significa en el diccionario de la Real Academia Española la palabra fatiga. ¿Y esto en qué repercute? Fíjate lo que significa la palabra fatiga. Significa cansancio. O sea que cuando un discípulo, un colaborador, un creyente le ha venido fatiga, la primera evidencia es que va a empezar a mostrar cansancio. Pero también la palabra fatiga significa molestia. Le pides a ese colaborador, oye, te espero a tal hora, y le va a generar molestia, le va a incomodar. Oye, ayúdame con los niños, va a poner molestia. Oye, te espero mañana en el discipulado, y inmediatamente se va a molestar, le va a incomodar. Gracias a Dios eso nada más pasa en Japón. Oye, ven, te espero el domingo, y le va a generar incomodidad y molestia porque ese hombre está fatigado, esa mujer está fatigada, no solo por las cosas en la fe, sino por las cosas que está enfrentando allá afuera, por los vientos contrarios que están haciendo que reme con mucha fuerza, y le ha costado mucho generar recursos, y le ha costado mucho hacer matrimonio, y le ha costado mucho hacer vida. Le ha costado mucho levantar su negocio, emprender su proyecto, que ese cansancio, que esa molestia va a empezar a ser evidente. Qué bueno que nada más se quedara en la fe, pero esa molestia ahora va a ser evidente en el matrimonio. Esa molestia ahora va a ser evidente con los hijos. Esos hijos ahora van a sentir tu molestia. Pero espérate. No nada más significa molestia. También significa ansias de vomitar. La palabra fatiga. O sea, ¿cómo es cuando comes algo que está feo? ¿Qué cara haces? ¿Verdad? Sé un fiel diezmador. Te espero todos los días en la oración. ¿Te das cuenta? Hey, ven más seguido a la iglesia, por favor, ven a las reuniones de hombre. Le haces fuchi. Qué bueno que nada más se quedará en la fe. Tu esposa te dice, llévame a vacacionar. Tú y yo solos, nadie más. Eso va a empezar a repercutir colateralmente en todas las esferas de tu vida, que va a ser todos tus días, todos tus tiempos, incluyendo tu trabajo, que ni lo disfrutas, vas a vivir amargado. Tus días van a ser así de sufrimiento. Y eso te das cuenta cuando vas a una tienda, a un negocio, y le pides a la gente que te atienda su actitud, ¿verdad? Una vez en un restaurante, yo le dije a la persona lo que quería, y me dice, no, yo le voy a dar de comer lo que yo quiero. Así me dijo. Y yo dije, esta persona está fatigada, porque está molesta, porque está agotada, y seguramente esa bronca la tiene en su casa, en su familia,
Y ha de ser que sus días sean difíciles, hostiles. Obviamente yo no me dejé. Le dije, no señora, usted me va a dar de comer lo que yo le pagué, porque no me lo está dando gratis, ¿ok? Ya le sonreí. Hey, ¿sabes qué significa? También fatiga, sufrimiento. Y tú ves de pronto a la gente, ven, sirve a Dios, métete con Dios. Los ves sirviendo en la iglesia local y de pronto transmiten un sufrimiento, como que no les agrada, como que hay una pesadez. Entonces no estás entendiendo que la batalla está fuerte sobre ti. Pérdida de resistencia también significa fatiga. Te hago una pregunta. ¿Te sientes cansado por leer la Biblia? ¿Te sientes cansado de buscar a Dios? ¿Te sientes cansado de orar? ¿Te afecta? ¿Te genera una guerra? ¿Te genera un conflicto? ¿Te es molesto atender a la gente? ¿Te es molesto servir a la gente? ¿Te es molesto predicar de Cristo? ¿Te es molesto que te hagan la invitación para la iglesia? Escúchame, la fatiga cuando viene sobre ti, cuando viene sobre nuestros corazones, nos va a pasar lo que le pasó a los discípulos. Jesucristo se venía acercando hacia ellos, pero por cuanto ellos estaban llenos de fatiga, no vieron la vida, no vieron a Jesús, vieron a un fantasma. En otras palabras, fatiga siempre hace que tú veas muerte en las cosas de Dios. Cuando hay cansancio sobre ti, tú vas a decir, ya no encuentro vida en leer la palabra de Dios. Ya no encuentro vida en orar. Ya no encuentro vida en congregarme. Ya no encuentro vida en servir a Dios. Ya no encuentro vida en todo lo que la fe quiere hacer a través de mi vida. Ya no me es relevante. Ya no me es importante. Empiezas a rechazar todo lo que refleja el carácter y la persona de Jesús. Todo lo que tiene que ver con reino de Dios. Te es cansado, te es fastidioso. Ya no te interesa toda la vida que puedas encontrar en este precioso libro y en todo lo que desata este lugar. Estás viendo fantasmas. ¿En qué momento dejaste de ver la vida de Dios? ¿En qué momento perdiste todo el beneficio? Hace rato yo le decía a Guillermo, qué bendición es la iglesia. Ese pequeño pedazo de cafetería donde todos ustedes toman café y platican, es un momento que regala la iglesia. Corre el riesgo que saliendo de aquí tú no convivas con nadie, y tu lunes, martes y miércoles no hables con nadie. Pero me encanta la vida que produce la casa de Dios para ti. Yo un día, quiero ser honesto con ustedes, yo un día llegué un domingo a una reunión entre semana a la iglesia y me paré así y dije, otra vez lo mismo, voy a volver a predicar, otra vez voy a estar aquí. Y detecté que estaba viendo fantasmas, ya no estaba viendo vida. Y dije, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Inmediatamente dije a Pati, ven, ora por mí, porque no sé qué me pasó, que este momento no lo estoy viendo con los ojos como lo tengo que ver. Porque de pronto el enemigo nos ataca con vientos contrarios, con la finalidad de que tú y yo menospreciemos todo lo que puede producir el reino de Dios en nosotros. Y creemos que va a ser ese negocio, y creemos que va a ser ese trabajo,
y creemos que va a ser esa amistad lo que va a producir la vida que nosotros buscamos, y le metemos todo el dinero, toda la energía, toda la fuerza, pero oh sorpresa, bien lo dijo el sabio Salomón, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su destino es destino de muerte. ¿Sabes a cuánta gente empresaria yo he conocido que dieron toda su vida para hacerse de ese negocio, y los he visto al final de sus tiempos, sus matrimonios destruidos, colapsados, sus hijos, porque el diablo logró su propósito, que no vieran la vida que produce Jesús. El diablo logró su propósito, que el cansancio, la fatiga les hiciera ver fantasmas. Te hago una pregunta: ¿estás viendo vida en la oración? ¿Estás viendo vida en la palabra? ¿Estás viendo vida en el servicio? ¿Estás viendo vida en todo lo que haces en la iglesia? ¿O estás viendo fantasmas? Escucha, esta generación de iglesia tiene esta batalla, y Jesús se dio cuenta del cansancio que traían ellos. Y enseguida Jesús les grita diciendo: ¡hey, soy yo! Y les dice Jesús: no teman, porque vio que empezaron a ver fantasmas. Escucha, esta generación tiene esta misma batalla. ¿Te has dado cuenta que nuestros jóvenes constantemente se agotan? Constantemente se cansan. O sea, viven bien cansados muchos de ellos. No tienen el ánimo. Muchos de nuestros universitarios en México se gradúan de buenas carreras profesionales y están enfrentando una vida toda deprimida. Hacen matrimonio enfrentando toda una depresión, y de pronto no hay trabajos, no hay oportunidades, y se nos desaniman y se nos cansan, y de pronto ellos están todos apáticos y están todos con esta frase que descubrimos en estos días: están todos empanados. Dile al que está a tu derecha e izquierda: desempánate en el nombre de Jesús. Hay muchas oportunidades de Dios para ti mientras lo veas a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mira lo que pasa en Isaías 40 verso 30: los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes ¿qué? Flaquean y caen. ¿Qué te recomiendo entonces? Te recomiendo, tienes que ver al Padre, tienes que ver a Jesús. En otras palabras, el domingo tienes que venir, y aunque digas no te siento, pero aquí estoy. Tienes que venir, tienes que levantar tus manos, aunque de pronto el viento contrario sea tan fuerte sobre tu vida, aunque de pronto el viento contrario sea tan fuerte sobre tu salud, aunque de pronto el viento contrario sea tan fuerte sobre tu economía. Tú tienes que levantar tus manos y tienes que aprender a confiar en medio de tus batallas, en medio de tus guerras, porque al que cree, todo le es posible. Alguien tiene que decir amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28, versículo 29: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? El mejor descanso siempre te lo va a dar el Rey de Reyes. Y claro que sí, Dios va a proveerte para llevarte a la Riviera Maya en Cancún. Pero el mejor descanso no vienen de unas mejores vacaciones, vienen de Jesús. Y yo les haré, ¿qué dice? Descansar. Llevar mi yugo
vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más? ¿Qué más va a desatar eso? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis amados hermanos, muchos de los que estamos aquí estamos tan cargados de tantas cuestiones en la vida, que independientemente de si tú te congregas o no, vas a enfrentar esas batallas. Y tu alma necesita descansar. Ojo, Isaías 40, versículo 28. Vamos a leer estos textos. Estoy entrando a la parte final. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mira lo que sigue diciendo. No desfallece. ¿Qué más dice? Ni se fatiga con cansancio. Ojo, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Alguien tiene que decir amén. Versículo 29, prepárate. Este versículo, esta palabra es para ti, iglesia. Él da esfuerzo al cansado. Él da fuerza al cansado. Alguien tiene que decir amén. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 31, léalo en voz alta conmigo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a traer la sanidad sobre ti. Dios va a traer la provisión sobre ti. Dios te va a levantar en medio de toda batalla, proceso y guerra. Pero tienes que ver la vida que Él da. Escucha esto. Uno de los peores momentos que tuvimos en mi matrimonio fue cuando mi suegra falleció, muy joven. Tenía mi suegra 48 años. Y falleció en nuestra casa abrazando a mi hijo mayor. Al día siguiente despertó sin vida. Y fueron días difíciles para mi esposa, tan difíciles que le entró una depresión muy aguda. Y todos los días, todas las semanas, para ella no era fácil ir a la iglesia. Yo tenía temor, tenía miedo, porque yo la veía a ella en las noches sin dormir, no descansaba, bajó 40 kilos. Fueron días difíciles, porque los vientos contrarios cuando vienen te pueden atrapar por 2 años. Fueron todos los días. Y yo tenía que seguir siendo esposo, siendo padre, siendo pastor. Y claro, te cansas. Claro que en esos momentos dices, ¿de qué sirve orar? ¿Dónde estás, Dios? Pero aún así, sigue confiando en el Señor. Sigue creyendo. Sigue sirviendo. Sigue adorándolo. Sigue amándolo. Sigue con todo tu corazón confiando en que un día el Rey se subirá a tu barca. Sigue remando ante el viento contrario, aunque no veas tierra firme, aunque se vea pura neblina y no sepas ni para dónde agarrar, ni para dónde ir, ni a dónde moverte. Sigue remando. Sigue remando, Lucena, porque está a punto de subirse el Rey de Reyes en tu matrimonio. Está a punto de subirse el Rey de Reyes en tu familia. Hay veces que mejor ya no pelees, guarda silencio y métete en el secreto. ¿Sabes por qué necesitas la unción del Espíritu Santo?
Porque el Salmo 92 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Sabes por qué necesitas una administración del Espíritu Santo? Porque la naturaleza del búfalo es esta: cuando está peleando contra otro búfalo, está fuerte, está peleando, está ante el sol, ante la inclemencia, ante el momento complicado, el viento contrario, sigue peleando. Pero hay un momento que de tanto esfuerzo que ha hecho ese búfalo, empieza a sudar aceite, y cuando ese aceite cae por su lomo, ese aceite se convierte en una protección para cuando venga una cornada del otro enemigo y quiera injertarla y atravesar su piel, gracias a ese aceite se va a resbalar el ataque. ¿Sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo? Te va a ungir para que todos los ataques que ha lanzado el enemigo sobre ti salgan por otro lado, salgan quitados por otro lado, y la mano de Dios te levante para seguir corriendo en el nombre de Jesús. Prepárate a volar sobre las nubes, prepárate a volar en medio de tus batallas en el nombre poderoso de Jesús. Si esta palabra fue para ti, solo levanta las manos. Quiero orar por ti.